Quizás alguno está por primera vez escuchando este sermón y quizás algunos se han escuchado un pequeño repaso. Hace tiempo que no compartía de las bienaventuranzas, entonces quería recordarles un poco y después ya ir al versículo que nos toca profundizar. Dice que el Señor estaba recorriendo toda Galilea, ¿no? Enseñando en las sinagogas. Vamos ahí al 4:23, dice, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, haciendo muchas señales y milagros, ¿sí? Se nos dice que le siguió mucha gente, ¿no? Entonces él estaba haciendo muchas señales y milagros, ¿sí? ¿Por qué hacía señales y milagros? Porque esto es lo que decía el Antiguo Testamento de aquel Mesías que iba a venir, ¿sí? Iba a abrir los ojos de aquellos que estaban ciegos. Eso está en Isaías, después búsquenlo en sus casas, Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 61, ¿sí? Entonces el Señor está mostrando su deidad al hacer estos milagros. El Señor está mostrando su compasión al hacer estos milagros por estas almas. Muchos lunáticos, muchos paralíticos, gente que resucitó inclusive, ¿sí? Pero su función principal no era esa. Su función principal era predicar el evangelio, predicar el reino de Dios. Un comentario que traje en su momento decía, el propósito y la función principal de Cristo no era los milagros o curar a los enfermos. Su objetivo principal era predicar, anunciar las buenas noticias a las personas para que se arrepientan y tengan una relación correcta con Dios. Ese era el objetivo principal. Que Él sanó enfermos, resucitó a los muertos, sí, pero era por su gran amor y porque Él tenía toda la autoridad sobre todas las cosas, seres humanos y cosas, ¿sí? Hasta el agua y la tempestad calmó cuando Él dijo, cálmese, estando con sus discípulos. Caminó sobre el agua, ¿sí? Él era lo que decía ser. Y me gustaría que me acompañen para un solo versículo. Podemos ir del Antiguo al Nuevo Testamento, esto es lo que les estoy diciendo, pero vamos a Marcos, por favor, al Evangelio de Marcos. Miren cuál era el deseo de nuestro Señor. Versículo 14 dice, Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue cancelado, Jesús vino a Galilea predicando nuevamente ese anuncio, el evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Y miren lo que aconteció en ese mismo capítulo, versículo 32, después que sanó a la suegra de Pedro, miren lo que dice, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y a toda la ciudad y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque les conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, sus discípulos. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. A raíz de todos los milagros que había hecho esa noche, todos lo buscaban, dice. Y él les dijo, estas son palabras de nuestro Señor Jesús, diciendo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Esa era la función principal de nuestro Señor, que se arrepientan y vengan al Señor, que dejen su vida de la cual no está siendo llevada a la voluntad de Dios. Por eso anunciamos este día también a que vengan al Señor, que dejen su vida, así como nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos dejado nuestra vida, ya no hemos seguido por ese camino ancho, espacioso, que nos llevaba a la perdición. Ahí lo dice en Mateo capítulo 7. Bueno, ¿qué más dice
Ahora sí, viendo a toda esta gente, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1. Dices, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra bienaventurados, ¿sí? Macarios en el griego quiere decir dichosos, doblemente feliz, ¿sí? Felices aquellos que son pobres en espíritu. Y alguno podrá decir, ¿quién es pobre en espíritu? ¿O qué quiere decir esta palabra, pobre en espíritu? La palabra pobre en espíritu que está usando nuestro Señor ahí es básicamente reconocer tu pobreza espiritual, reconocer que no puedes hacer nada para salvarte, reconocer que estuviste alejado de Dios, ¿sí? Y que nada tienes para ofrecer a Dios para tu salvación o para tu justificación. No puedes hacer nada. Necesitas de un medio de salvación. Aquella persona que está pobre en espíritu reconoce que su mayor necesidad es Cristo. Aquella que está pobre en espíritu reconoce que sin Cristo no puede hacer nada, ¿sí? Y de esa manera recibimos la recompensa que nos dice ahí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Esa recompensa es dada por Cristo, aquellos que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados. Y la siguiente bienaventuranza, versículo 5:4 de Mateo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y les hacía una pregunta en ese tiempo que estaba dando esta bienaventuranza. ¿Por qué lloran? Si no eran felices, ¿sí?, de su pobreza espiritual, ¿por qué lloran? Lloran porque están pobres de espíritu y reconocen su pecado. Lloran por eso. La gente que está en la pobreza de espíritu va a expresar lo que sintió su alma, lo que sintió su corazón al decir, Señor, no puedo hacer nada. Necesito de tu salvación, necesito de Cristo para mi vida. ¿Y de qué manera lo expresa? Llorando, quebrantado. Y no solo llora por su pecado al ver su condición ante los ojos de Dios, sino llora por los pecados de los demás, de cómo está la sociedad, cómo están las familias, cómo está el mundo, cómo está la maldad, la injusticia. Por eso nosotros animamos a orar por nuestro país, a orar por nuestra ciudad, a orar por nuestros gobernantes, para que se sometan a la palabra de Dios. Porque el cristiano verdadero se duele por la maldad, ¿sí? Y por eso la recompensa, ¿cuál es? De aquellos que están llorando, ¿sí?, por esta condición. Dice, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Hemos aprendido en ese tiempo que el Padre, Dios Padre, es Padre de consolación. Cristo, la primera persona que vino a la tierra, es nuestro consolador. Y la tercera persona de la Trinidad que dejó Jesús en la tierra es la consolación, ¿sí?, el Paracletos. ¿Sí? En Hechos dice, y antes en Juan, dice que me tengo que ir para que cuando yo me vaya, venga el Espíritu de Dios sobre la tierra. Entonces necesitamos del Padre, necesitamos del Hijo, necesitamos del Espíritu Santo que venga a morar en nuestras vidas, ¿sí? Y no solo eso, sino que la Escritura también nos trae consuelo. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, esto citando el Antiguo Testamento, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? ¿Por qué animamos en esta congregación a que lean la Biblia? Para que busquen el consuelo de Dios a través de su palabra, para que conozcan al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos los van a consolar. No es el mismo consuelo que un hombre o una mujer te puede dar. Niños, no es el mismo consuelo si leen la palabra que tu papá o tu mamá te puede dar. Y lo mismo los jóvenes. Necesitan del Señor y necesitan buscar ese consuelo en la palabra. Lo dice ahí en Romanos. Yo también lo necesito.
¿sí? Sigamos la siguiente bienaventuranza. Estas bienaventuranzas están en nuestra página. Les invito a que lo vean después si quieren. Se los podemos compartir a aquel que quiere en audio también, ¿sí? Vamos a ver la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, es solamente un recordatorio. Esto quiere decir los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? La palabra mansos proviene de la palabra griega praos, ¿sí? Que quiere decir que es una persona, ¿sí? Una persona mansa, humilde, es una persona que tiene bajo control su fortaleza. No es una persona descontrolada, sino que a través del Espíritu Santo que ahora mora en él, todo lo que venga, ¿sí? Pruebas, aflicción, por ahí maltratos, engaños y demás, descansa en el Señor y no reacciona, no paga mal por mal, ¿sí? Es una persona que depende del Señor, ¿sí? Y depende del Espíritu Santo que mora en él. En los tiempos de Jesús se usaba esta palabra para describir a caballos o animales con espíritu naturalmente salvajes, ¿sí? Estos animales debían ser domados, debían ser mansos, debían ser amansados, ¿no? ¿Se puede decir? Entonces necesitaban que alguien haga eso. Y esto es lo que ha hecho en nuestra vida nuestro Señor Jesús. Algunos de ustedes por ahí, ¿cómo reaccionaban antes cuando les insultaban? Nos podemos examinar, ¿no? ¿Cuál era nuestra reacción? Bueno, todavía no teníamos la mansedumbre que habla nuestro Señor acá, en este capítulo. Y dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En 2 de Pedro 3:13 dice, pero nosotros, hablando a los cristianos, esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿sí? Eso es lo que espera todo cristiano, que un día, ya sea que muera en esta tierra o que el Señor venga, porque así dice la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios, donde no hay injusticia. Ahí es todo justo, donde dice que en Apocalipsis dice que este cuerpo, ¿sí? Va a dejar de llorar. Ya no va a haber más llanto, dice, lo que hay en la tierra. Ya no va a haber más injusticia, sino estaremos en la misma presencia del Señor. Una nueva tierra, un nuevo cielo. Versículo 5-6 de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podemos hacernos otra pregunta, ¿y quiénes son estas personas que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son? Son aquellos que anhelan, ¿sí?, sobre todas las cosas, cumplir la voluntad de Dios, porque Él es justo, ¿sí? Son aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, son los que se someten a la autoridad del Señor. Son los que se someten a la palabra de Dios. Ya no soy yo, sino lo que dices tú, Señor, en tu palabra. Ayúdame, ¿sí? Como el apóstol Pablo decía en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como también dijo a los Gálatas, ¿sí? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces es eso, someternos, así como Cristo se sometió al Padre. Eso es el que tiene hambre y sed de justicia. Es una hambre y sed espiritual. El tiempo verbal está en presente continuo. No quiere decir que han tenido hambre y sed de justicia, sino que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente está deseando las cosas de Dios. Continuamente está anhelando las cosas de Dios. Y como resultado, porque ellos serán saciados, dice. Esta palabra saciados quiere decir en el original literalmente llenos, ¿sí? A través del Señor nosotros venimos a Dios y dice que estamos unidos con Cristo. Esa unión es completa, ¿sí? Nuestro caminar, ¿sí?, va en proceso de santificación, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta tener una santificación completa, ¿sí? En esta tierra, aquel que ha creído va en progreso su santificación, día tras día. Aquel que mentía no debe mentir más. Y si miente, debe pedir al Señor para que deje de mentir. Aquel que robaba, no robe más, dice la palabra de Dios. Si es tentado, debe recurrir al Señor, ¿sí? Entonces, de esa manera es saciado aquel que tiene hambre y sed de justicia.
Cuando Dios crea hambre y sed al alma, es porque Él las puede satisfacer. Cuando el pobre pecador se deleita en Cristo como su justicia recién controlada, empieza a glorificar solo a Él, ¿sí? Esto tiene que ver con el nacimiento nuevo. Dejar las cosas pasadas, dijo el apóstol Pablo, aquí son todas hechas nuevas. Ahora sí, vamos a Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. En mi bosquejo de esta mañana vamos a ver 4 puntos y la explicación al final. El primer punto, ¿qué es la misericordia? ¿Sí? Segundo punto, ¿de quién viene la misericordia y a quiénes se le fue otorgada? ¿Quiénes son estos misericordiosos que nombra ahí nuestro Señor, ahí en Mateo 5:7? ¿Y quién mostró misericordia? Ese es el tercer punto. El cuarto punto dice resultados de ser misericordioso y el quinto, aplicaciones para nuestras vidas. ¿Qué es la misericordia? Dentro de todas las definiciones que busqué en diccionarios bíblicos, en distintos lugares, este fue el que más me gustó. Es un poco extenso, pero acuérdenselo o anótenselo. ¿Qué es la palabra misericordia? Se trata de una disposición compasiva hacia mis semejantes y hermanos cristianos, ¿sí? Hacia los demás, de una disposición compasiva, dice. Es esa bondad que siente las miserias de los demás. Es un espíritu que ve con compasión a los sufrimientos de los afligidos. Es esa gracia que hace que una persona trate con benevolencia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Con buena voluntad al ofensor y desprecia tomar venganza. ¿Sí? ¿Qué más quiere decir misericordia? Es el espíritu perdonador, es el espíritu que no se venga, es el espíritu que desiste de todo intento de mantenerse firme en su propia justicia. ¿Me hiciste esto? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Esas palabras que antes lo usábamos, ¿no? Que no devuelve herida por herida, sino que vence el mal con el bien, ¿sí? Que no devuelve, ¿sí? Que devuelve, amor en lugar de odio. Esa es una persona misericordiosa, ¿sí? Cuando el alma perdonada recibe la misericordia, esa alma llega a apreciar la belleza de la misericordia y desea poner en práctica hacia otros. Aquel que no ha conocido la misericordia de Dios, es difícil que pueda dar de misericordia a otros. Sinónimos de misericordia, anótenselo. Piedad es sinónimo de misericordia. Compasión, clemencia, comprensión, bondad, gracia y perdón. Ahora les traje también, aprendiendo del pastor, antónimos, lo contrario a misericordia. Es dureza de corazón, frialdad, anótenselo también. Crueldad, imagínense, lo contrario a misericordia. Y pensar en uno mismo. Esto es un agregado mío, porque ahora vamos a ver al final por qué digo esto. Ahora el punto número 2 del bosquejo, ¿de dónde viene la misericordia y a quién se le fue otorgada? ¿Sí? La palabra misericordia aparece en la Biblia 385 veces. Miren, ¿cuántas veces aparece la palabra misericordia? La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia es en el Antiguo Testamento y es cuando el Señor, Dios, manda a 2 ángeles, ¿sí? Para destruir Sodoma y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos,
los que habían de tomar sus hijas y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y yo me ponía en la mente, se parece que cuando vamos a anunciar nosotros el evangelio a la plaza, recibimos burla y piensan que nosotros estamos burlándonos y demás, ¿no? Estos familiares de futuros de Lot, se está burlando, no creían en el anuncio que hacía Lot. Y lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Dice el versículo 15, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia, ahí está esa palabra, de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Acampa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado a vuestros siervos en vuestros ojos, he aquí ahora ha hallado vuestros siervos gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia. Nuevamente se repite esa palabra: y habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y saltando ya al versículo 23 de ese capítulo, dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó realmente lo que Dios había dicho. Señor cumple su palabra. Fue destruida, pero el Señor tuvo misericordia de Lot. Y Lot vuelve a clamar más adelante, ¿sí? En el versículo 19, conociendo la misericordia de Dios, engrandecido vuestra misericordia, les dice a los ángeles que vienen de parte de Dios. La misericordia, esa primera pregunta que nos hicimos en este punto 2, ¿de dónde viene la misericordia? La misericordia viene de Dios hacia los hombres, ¿sí? Dios usó a estos ángeles en forma de hombres para mostrar su misericordia en la vida de Lot y su familia. Cuando Dios, ¿sí? Capítulos anteriores, cuando Dios se dio a conocer a Abraham, ¿sí? En Génesis 12, le bendijo y mostró su misericordia futura. Te haré padre de naciones, ¿sí? Fue la misericordia la que movió a Abraham a buscar a su sobrino Lot cuando fue llevado preso. Eso está en Génesis 14. Fue la misericordia de José después de que sus hermanos lo habían maltratado tan lamentablemente, la que hizo que los perdonara sin limitaciones. Eso está en Génesis capítulo 50. Fue la misericordia de Moisés, que después de que Miriam se había rebelado contra él y contra el Señor, y el Señor la había herido de lepra, Moisés, lleno de misericordia, conociendo la misericordia de Dios, clamó al Señor. En Números 12:13 dice que dijo: te ruego, oh Dios, que sanes ahora, pidiendo por su mujer. Fue la misericordia la que hizo que David perdonara la vida de su enemigo Saúl cuando ese malvado rey estuvo en sus manos. Y así podemos continuar por todo el Antiguo Testamento.
aquellas personas que conocieron la misericordia de Dios dieron de esa misericordia. Ahora, la primera palabra que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra misericordia que aparece en el Nuevo Testamento es este versículo, ¿sí? Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Ahora vamos al tercer punto. ¿Quiénes son los misericordiosos y quién mostró misericordia? Ya lo hemos recordado en más de una oportunidad, hermanos y personas que nos visitan, que cada bienaventuranza, ¿sí?, continúa de otra. Yo no puedo ser misericordioso si no he pasado por una pobreza de espíritu, si no he llorado por mi pecado y por el pecado de los demás y porque necesito de ese que me va a dar de su salvación, ¿sí? Si no soy manso, ¿sí?, si no tengo hambre y sed de justicia. Cada bienaventuranza es como un escalón, uno tras otro, uno tras otro. O es como una piedra que va una tras otra siendo apilada. No puedo tener hambre y sed de justicia si no soy manso, si no me someto al Señor. Entonces, esta bienaventuranza viene desde un principio. Aquella persona que no ha pasado por una pobreza de espíritu, es difícil que sea misericordioso. Esta bienaventuranza sigue de las anteriores. Los misericordiosos, ¿saben quiénes son? Aquellos que ven a los hombres como antes, aquellos que no lo ven a los hombres como antes lo veían. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes veías a tu vecino con mala actitud o renegabas contra él, cuando has venido al Señor ya no lo debes hacer, debes amarlo, debes orar por él, ¿sí? Los misericordiosos son aquellos ojos que ven a su prójimo con ojos de cristianos, ¿sí? Vemos a los hombres en su naturaleza que son esclavos de pecado y de Satanás y que se deleitan en los caminos que el mundo los lleva, ¿sí? El misericordioso lo ve y dice, yo sería igual si no fuera la gracia de Dios, ¿sí? Básicamente, aquellas personas misericordiosas son aquellas que se ponen en la posición del otro, ¿sí? Al ver un inválido, yo me pongo en la posición de él y lo único que puedo hacer es clamar al Señor. ¿Para qué? Primero para que lo salve, porque así inválido se puede ir al infierno, pero si conoce al Señor va a recibir la salvación. Y ahí sí puedo orar también para que el Señor lo sane. ¿El Señor no hizo milagros mientras estuvo en la tierra? Lo puede hacer, pero lo que quiere el Señor y el propósito, como lo enseñó Él, es que prediquemos el Evangelio, hermanos. Eso es tener misericordia, ponerte en la posición del otro. Si has recibido, no sé, insultos o maltrato, orá por esa persona y andá, pedile, mirá, me has tratado en este aspecto mal, he visto esta actitud tuya. Quizás es mi mente, pero perdóname si en algo te he ofendido, ¿sí? No podemos seguir si no vemos con ojos de misericordia a los demás. La vida cristiana no sigue, porque acuérdense que después de esta bienaventuranza sigue, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo vas a presentarte a Dios si no has podido reconciliarte con tu hermano de la iglesia? ¿Cómo puedes ver a Dios si no has podido arreglar tu situación con tu prójimo? Hermano, padre, lo que sea, familiar, compañero de trabajo y demás, ¿sí? Por esto el cristiano tiene compasión por las almas, ¿sí? Toma esa actitud que antes tenía, lo desecha y ora por ella, ¿sí? Pidiendo, derrama, Señor, misericordia sobre esta vida.
Cada vez que salimos a evangelizar, nuestro deseo, y el Señor lo sabe, es que muchos vengan al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Ese es nuestro deseo, y el Señor lo va a hacer conforme a su voluntad. Debemos esperar en Él. Ahora, siguiendo ese punto número 3, ¿quién mostró misericordia? El mayor ejemplo, hermanos y visitas, es Cristo. El mayor ejemplo de misericordia que puedo marcarles y que dice la palabra es Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. El Señor, antes de venir a la tierra, estaba en su trono, estaba al lado del Padre. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, estando en la presencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte fue obediente nuestro Señor Jesús. Que no se haga mi voluntad, dijo en el huerto de Getsemaní, sino la tuya, Padre. Y él sabía que horas después iba a morir en la cruz. Iba a ser una muerte cruel. El Señor durante su ministerio tuvo compasión de las almas. Hemos leído esos versículos de Mateo 4:22 en adelante, ¿sí? Pero vamos a Mateo capítulo 9, por favor, acompáñenme. Hay muchos versículos que resalta la compasión, la misericordia de nuestro Señor, pero yo se los traje 2 solamente. Dice Mateo 9:27 en adelante, dice: y al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahí está la palabra, clamándole al Señor Jesús. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos y diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Eso es importante. El Señor le marcó su fe de ellos. Vamos a Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídele, pues da voces tras nosotros. Poca paciencia tenían los discípulos. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor tuvo compasión de esta gente, pero el Señor marcó su fe de estos 2 relatos que acabo de mencionarlos. La fe puesta en el Señor Jesús. La fe puesta en el Señor Jesús. Ellos creyeron.
Ahora podemos contemplar también, mientras el Señor seguía su ministerio, fue apresado y fue juzgado, ¿sí? Y estando en la cruz, nuestro Señor nunca pecó, ni aun estando ahí, el que nunca hizo daño a nadie, el que vino a predicar la verdad, el que vino a buscar y salvar al perdido. Ahí estando clavado en la cruz, sufriendo agonía de muerte, a los que estaban ahí burlándose y a los que le habían crucificado, en Lucas 23:34, estas palabras dijo a esa gente que estaba ahí alrededor de él y él siendo crucificado y estando crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Minutos antes de morir, nuestro Señor Jesús en la cruz clamó al Padre para el perdón de los pecados de estos seres humanos, de estas personas que estaban ahí. ¿Sí? Y un ejemplo ahora en un discípulo del Señor lo vemos en Esteban, ¿sí? Y este ejemplo debemos practicar, hermanos, ¿sí? Esteban está siendo lapidado, ¿sí? Lo están por proclamar al Señor, está siendo apedreado Esteban, ¿sí? Y él oró por esta gente que lo apedreaba al Padre. Hechos 7:59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Dice. Esteban en ese momento tiene compasión de aquellos que lo estaban apedreando y muestra misericordia sobre ellos, clamando al Padre. Así debe ser el sentir cristiano, así debe ser el deseo cristiano. Debemos sentir piedad por todos los que están y son esclavos del pecado. ¿Sí? Debemos tener piedad cada vez que un hermano o una hermana se equivoca conmigo o con alguien de ustedes. Ahora vamos al cuarto punto, el resultado de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta palabra que dice porque ellos alcanzarán misericordia expresan un principio, ¿sí? Que a través del decreto de Dios de hacer justicia fue imputada en esta persona, ¿sí? Dios tenía, para la justicia de Dios, alguien tenía que pagar el precio. Y esa persona fue Cristo. Inclusive leímos que en la cruz del Calvario el Señor perdonó a los que le injuriaban, aquellos que lo estaban maltratando, aquellos que se estaban burlando, ¿sí? Cuando nosotros conocemos de esa misericordia, podemos dar de esa misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la misericordia de Dios, ¿sí? Y el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, vamos a recibir esa misericordia cuando seamos juzgados, hermanos. Aquellos que hemos creído en el Señor vamos a recibir de esa misericordia. No por nuestros méritos, sino por los méritos de alguien. Y ese alguien es Cristo, ¿sí? En Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El cristiano que es misericordioso en su trato con los demás va a recibir un trato misericordioso de parte de sus compañeros, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Mateo 7, versículo 2. En Proverbios 21:21 dice:
Por lo tanto está escrito, el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida y la justicia y la honra. En Proverbios 14:21, la primera parte dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y en Miqueas 7:18, el ejercicio de la misericordia es una fuente de satisfacción para Dios. Se deleita en misericordia. Eso dice en Miqueas 7:18, que el Señor se deleita en misericordia. Así debe ser para nosotros, hermanos. Así debe ser para aquellos que todavía no han creído en el Señor Jesús. Deben buscar de esa misericordia para dar de esa misericordia. Aquel que no tiene, no puede dar. ¿Sí? Ahora, acá una aclaración, les pido que presten atención, ¿sí? Porque en ciertas congregaciones han enseñado que si vos das misericordia, recibes misericordia de Dios, por tanto eres salvo. No es misericordia por misericordia, no es perdón por perdón, sino es una responsabilidad de haber creído en nuestro Señor Jesús y haber conocido esa misericordia y doy lo que recibí. Eso es una aclaración. ¿Sí? Les comparto un comentario que encontré. Dice, este versículo muchas veces se malinterpreta, ¿sí? No podemos merecer misericordia por misericordia o perdón por perdón, porque aquel que ha conocido, aquel que no conoció la misericordia de Dios no puede tener o dar de Dios a través del arrepentimiento. No, nos moverá el perdón y la misericordia cuando hemos conocido de ese arrepentimiento. ¿Sí? Nos hemos arrepentido. Estamos pobres en espíritu porque necesitamos del Señor. Lloramos por nuestro pecado. Actuamos con mansedumbre. La primera evidencia hacia los demás. Las primeras dos son hacia Dios. Me he reconciliado con Dios, ahora debo actuar en mansedumbre hacia los demás. Y ahora necesito, para vivir en mansedumbre, necesito y tengo hambre y sed de justicia. Necesito someterme a la voluntad de Dios. Y dentro de lo que es someterme a la voluntad de Dios está aquel que es misericordioso. Si tu voluntad, Señor, dice que yo debo perdonar a mi hermano, así va a ser. Eso quiere decir básicamente. Pero no es que a través de la misericordia eres salvo. No, debes conocer de esa misericordia que solamente el Señor te la puede dar para salvación. Y después vas a entender que siendo aún pecador, ¿sí? O pecadora, el Señor te perdonó y ahora puedes perdonar a otros. Así como dice la palabra. En Mateo 6:12, el Señor en la oración modelo dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Efesios 4:31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y así como toda malicia. ¿Y qué continúa el versículo 35 de Efesios 4? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Es un mandato. No es que de alguna manera al ser misericordioso, recibes la salvación. No. Es un mandato, es tu responsabilidad que es dada por Dios de dar perdón, de dar misericordia. Vamos al quinto punto, aplicaciones. ¿Qué podemos rescatar de esta enseñanza? Algunas preguntas. La primera, ¿sos misericordioso o somos misericordiosos? El cristiano debe serlo, como nuestro Señor Jesús nos mostró a través de su palabra y podemos seguir
citando versículos, que el Señor tuvo misericordia. Y nosotros, al ser cristianos, quiere decir que somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Lo que el Señor ha hecho, nosotros debemos hacerlo. El Señor tuvo compasión inclusive de esas personas que lo siguieron más de un día y les dio de comer. Cuando sus discípulos le dicen, mándalos porque no tenemos nada para ofrecerles. Y el Señor tuvo misericordia. ¿Qué hay? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos panes? Y el Señor multiplicó para que esas personas se vayan con un alimento en sus vientres. Y el Señor mostró ejemplos de por qué debemos practicar la misericordia. Ahora sí, vamos a Mateo, capítulo 18. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Este es uno de los ejemplos que el Señor va a enseñar a sus discípulos. ¿Por qué nosotros debemos seguir la misericordia? 18:21 de Mateo dice: entonces se le acercó Pedro, uno de sus discípulos, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que hizo ajustar cuentas con sus siervos. Este es el ejemplo. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mucho a comparado de hoy. Pero no tenía él con qué pagar. Su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo, ¿sí?, cayó postrado ante él, diciendo: ten piedad conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, básicamente a un hermano, ¿sí?, porque son consiervos, el que debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado. Esto nos va a responder el Señor si no perdonamos a aquellos que de alguna manera nos han herido o han hecho algo contra nosotros. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Ahí termina esa parte de la enseñanza. Vamos más adelante, Mateo capítulo 25. Otro relato de nuestro Señor. Al tener misericordia, hermanos, visitas contra el prójimo, ¿sí?, al verlo con ojos de misericordia, cumplimos en la siguiente, de los 10 mandamientos
que se resumen: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. Cumplimos esa obediencia, ¿sí? Lo dice acá. Vamos a leer Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su... Perdón. Sí, también se aplica, pero es Lucas el que quiero leer con respecto al mandamiento. Después vamos a ese tercer ejemplo. Lucas 10, perdón. Después vamos a ese otro ejemplo. En este se cumple, al dar nosotros misericordia a los demás, cumplimos el segundo y gran mandamiento. Lucas 10, 25 al 37. Dice: he aquí cierto intérprete de la ley, o sea, un fariseo, se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál los muestran una cara de amargura o sienten ira cuando te ven? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? El Señor lo sabe. No hace falta que me lo respondas. El Señor sabe. Y para finalizar, un llamado a los no cristianos. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Ayer el hermano compartía estos versículos y me dio el pie. Gracias al Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3. En la versión Reina Valera dice: en los postreros días. Esos postreros días es a partir que el Señor ascendió, después que estuvo 40 días con sus discípulos, después que resucitó. Hasta el día de hoy estamos en los últimos días, en los postreros días. Dice versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo: pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Parte de lo que es al no ser misericordioso, ¿no? Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí está la respuesta, niños. ¿Por qué desobedecen a sus papás? Ahí está la respuesta, grandes. ¿Por qué desobedecemos a nuestros papás o hemos desobedecido en otro tiempo? ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables,
calumniadores, desenfrenados, salvajes. Aquel que es salvaje, que actúa con ira, no tiene misericordia. ¿Sí? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, o sea, el poder del Señor, a los tales evita, le dice a Timoteo y a la iglesia. Así que es un llamado a aquellos que todavía no han conocido la misericordia de Dios, que busquen del Señor, que perseveren, sigan visitándonos en este lugar. Les animamos a que busquen del Señor a través de su palabra. Van a encontrar misericordia. Conozco testimonios que a través de la Biblia se han convertido al Señor. Sigan viniendo a la reunión de oración. El que les habla conoció del Señor en una reunión en esta iglesia de un jueves. ¿Yo sabía que ese día el Señor iba a derramar su misericordia sobre mi vida? No lo sabía. Yo fui a esa reunión que se estaba haciendo en una casa como un día más, pero ese día entendí el Evangelio, entendí lo que el Señor había hecho por mi vida. Y ahí fue un antes y un después en mi vida. Ya no más seguir engañando. 4 años asistía a una iglesia y ya servía inclusive, para que se den cuenta. Una vez me preguntaron, ¿qué es exponerse al Evangelio? Es venir, estar expuesto en este lugar. Es leer la palabra. Es buscar del Señor, buscar de hermanos, hermanas, que me hablen del Señor. Buscar a solas con el Señor. El Señor, después que me salvó ese jueves, a su semana, o sea, el Señor sentía que tenía que buscar al Señor a solas, buscar un lugar donde esté a solas con el Señor. Cuando estuve a solas con el Señor en la pieza donde vivía, hubo descanso para mi alma. No sé si te puede pasar lo mismo a vos, amigo, amiga, pero busca del Señor. Seguí viniendo a este lugar. Busca, si estás visitando iglesia, busca una iglesia donde te hablen del pecado, donde exalten a Cristo y humillen al hombre. Busca de la palabra del Señor para que no te engañen, Busca lo que acabo de transmitir también. A ver si estoy equivocado yo. Por eso debemos buscar de la palabra del Señor. Debemos buscar de él. No hay otro consuelo. No hay otro. Volviendo al Evangelio de Mateo, este es un claro ejemplo de cómo estamos duros con el Señor. Volviendo ahí en Mateo capítulo 4, yo le había citado desde el versículo 22. Miren lo que dice en el 17. Mateo 4, 17, y con esto ya termino. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos. ¿Ven que no insisto yo en esto? Es la palabra de Dios que nos muestra. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, síganme, y yo haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No le preguntaron, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Le siguieron porque confiaron en él. Esa es la fe que debe poner el Señor en tu vida, amigo, amiga. ¿Sí? Versículo 21 dice, y pasando allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan y su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 4 ejemplos de cómo estas personas siguieron al Señor. Ya no siguieron esperando su vida. ¿Y tendré que esperar mañana para arrepentirme y seguir al Señor? No, en ese instante, en ese momento, dejaron su vida, la cual estaban llevando, y se entregaron al Señor. Y este es un llamado a aquellos que aún no han creído. Quizás llevan años en esta congregación, quizás llevan hace un tiempito en esta congregación, pero necesitan seguir a Cristo, dejar su vida pasada.
venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y hay una promesa. En Lamentaciones 3:22 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo ese día no sabía que ese día era mi día en la cual el Señor me iba a derramar de su misericordia. Dice versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si el Señor prometió que iba a derramar su misericordia, lo va a hacer porque Él es fiel. Mi porción es Jehová, dijo. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cada cristiano que ha venido al Señor y quizás no todavía tiene cierto grado de misericordia, debe clamar para que la misericordia brote más en su vida. Que ame a los perdidos, que ame a aquellos que están en el camino, así como el Señor relató, que ame a su hermano. Es esperar en el Señor lo va a hacer. Cada cristiano tiene un grado de pobreza de espíritu, lo tienen todos, porque si no, no han nacido de nuevo, pero de lo que lloran día tras día, que tienen la mansedumbre, que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora hemos visto que la misericordia es dada por Dios. Tenemos esos grados. Algunos más, otros pocos, pero debemos clamar por misericordia para que el Señor me dé más hambre de misericordia para derramar a los otros cuando sea saciado. ¿Sí? Mi porción es Jehová, dice el 24 de Lamentaciones 3. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan, al alma que le busca. ¿Sí? Perseverancia. En Lucas 6 dice que aquella semilla que fue sembrada en buena tierra, perseverando dieron frutos buenos. La perseverancia, seguí en el Señor, seguí viniendo, seguí buscando del Señor, como dice aquí en este versículo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Buscad el Señor, clamad al Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y mi deseo, hermanos, hermanas, si alguien en este lugar o está siguiendo la transmisión ha tenido cierto altercado con alguna hermana, hermano, niño, niña, lo que sea, busque este tiempo para después que finalicemos la reunión de reconciliarte. No puedes seguir. Dice en la palabra que tu oración no puedes pasar al estar en esa condición. No puedes seguir en esa actitud. Ese es mi deseo. Yo también necesito hablar con algún hermano y demás. ¿Se dan cuenta? Todos necesitamos. Y solamente a través de la misericordia del Señor podemos hacerlo. Al conocer esa misericordia, podemos dar perdón y podemos recibir perdón. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar.